Hola a todos, esto es 4 a la N, un 4 a la N laboral. Nos acompañan el día de hoy Eduardo Morón. Él es profesor de Economía de la Universidad del Pacífico y presidente de la Asociación de Empresas de Seguros, APSEC. Delante mío está Luis Vinatea, especialista en materia laboral y socio del estudio Vinatea y Toyama. Él es profesor de Derecho Laboral en la Universidad Católica y en la Universidad de Piura. Y finalmente Miguel Jaramillo, economista, investigador principal de GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo, y experto en temas de economía del trabajo. Ha sido viceministro de Promoción Social y es miembro del Consejo Nacional del Trabajo. Bueno, estamos pues muy bien acompañados en materia laboral. Y lo que tengo yo en mi conciencia es lo que se habla respecto de los temas laborales en nuestro país. El Perú, sobre todo a raíz de la pandemia, enfrenta un problema de desempleo creciente, masivo. Desde antes de la pandemia incluso, el tema de la informalidad laboral ha estado presente en muchos análisis, muchas discusiones. Entonces, si nos guiamos por los resultados, ¿no? Lo digo yo como ciudadano, sin ser experto en la materia, ¿no? La Ley General del Trabajo, en mi opinión, fracasó. Como algunos de ustedes saben, yo estoy más vinculado al sector agrario, y el sector agrario tiene un régimen laboral agrario que ha sido muy criticado, muy cuestionado. Sin embargo, me consta, y lo reconocen muchos estudiosos, muchos analistas, muchos académicos, el régimen laboral agrario flexible ha generado mucha formalización en el sector. Uno de los sectores más informales de la economía, gracias al régimen laboral agrario, ha generado formalidad. Entonces, nuevamente, visto por los resultados, en mi opinión, el régimen laboral agrario cumplió los objetivos y la Ley General del Trabajo no, en términos de resultados. Entonces, de eso podemos hablar el día de hoy, así como del nuevo Código del Trabajo, la eliminación de la tercerización laboral, que, adelanto mi juicio, es una torpeza. Las empresas vivimos de empresas que brindan servicios especializados y son terceros, ¿no? Y no tiene nada de malo aquello. Y también un tema donde mucha gente opina con respecto al aumento del salario mínimo. En fin, son temas abiertos que podemos hablar el día de hoy con respecto al tema laboral. Entonces, me siento, repito, muy bien acompañado de 3 expertos en la materia. Y bueno, empezando por Eduardo, ¿cómo ves tú la problemática laboral en nuestro país? Gracias, Fernando, por la oportunidad de compartirlo con Lucho y con Miguel. La verdad que a mí me sorprende un poco lo que plantea el gobierno, ¿no? Porque, digamos, este es un gobierno claramente que busca ser inclusivo, ¿no? Busca ser hasta reivindicativo, uno podría decir. Y digamos, la mayor brecha que tú la has mencionado en el país es los derechos que tienen los informales, ¿no? Cero, 80% de los trabajadores, y los derechos que tienen los formales en este país. Y entonces uno entendería que la discusión del gobierno, los planteamientos del gobierno deberían ser, oye, ¿yo cómo hago para que ese 80 esté más cerca de ese 20, que tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo facilito? No cómo hago que ese 20 tenga más derechos o tenga más protección, ¿no? Y entonces nos planteamos esta discusión totalmente al revés, ¿no? Queremos que los derechos estén en una constitución, en un código tributario que no los alcanza, en un código, perdón, laboral, un código de trabajo que no los alcanza, porque ese código está hecho para los formales, no está hecho para el sector informal, ¿no? Entonces, es como que por acá se meten los goles, pero estamos pateando para otro lado, ¿no? Entonces, no se entiende bien
cuál es el objetivo que estamos queriendo hacer y cuáles son las mejores herramientas que podemos usar dentro de las herramientas tanto laborales como tributarias que uno puede plantear para ese objetivo, claro, que creo que es una tarea nacional, que claro, en realidad no debería tener ni siquiera colores políticos ni partidarios, ¿no? Porque todos quisiéramos que esa gente tenga acceso a ese paquete de protección social que es protección frente al desempleo que mencionabas, protección frente a la vejez, protección frente a la posibilidad de quedar inválido y no poder tener ingresos, y protección frente al potencial fallecimiento y no poder generar ingresos para la familia, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo un problema muy, muy serio entre los objetivos que queremos y las herramientas que estamos usando, ¿no? Pero eso que es tan obvio, tan de sentido común, ¿qué le pasa a los políticos? Porque no es de hoy día solamente, esto viene de atrás. Desde que yo era estudiante tenemos esta discusión y es una paradoja eterna, ¿no? Porque para los que estamos interesados en el derecho del trabajo, detrás de él siempre hay un sentido protector, ¿no? O sea, el propósito finalmente detrás de la legislación laboral es proteger. Claro. Y cuando uno quiere llevar esto a la práctica se da cuenta que el efecto es más bien el inverso, o sea, no hay protección o en todo caso, esta se concentra en un grupo de personas que es el sector formal, que recibe cada vez más y más regulaciones favorables que terminan generando que el grupo desprotegido encuentre más dificultades para acceder a ese marco protector. Y cuando me refiero a marco protector no hablo solo de la legislación laboral que todos cuestionamos y de la que hablamos permanentemente, sino que la clave en nuestro sistema para acceder a la protección social es tener un trabajo dependiente regulado. Entonces, históricamente se ha normado con el propósito de proteger, pero finalmente se ha terminado creando todo un marco regulatorio que ha generado que el grupo desprotegido sea más desprotegido año por año, ¿no? Y hoy día la informalidad no es un problema solamente normativo o económico. La informalidad ya es un problema social. Lo hemos visto con una pandemia que ha sido dolorosísima y yo me temo que lo vamos a ver con más frecuencia en el futuro, porque estas cifras que ya se comentan, ¿no?, de 80% de informalidad no van a cambiar, no por lo menos si se sigue con la política que se está implementando hoy, ¿no? Miguel, GRADE pues es una institución que mira con ojos de ver toda la problemática laboral y me consta, ¿no?, es muy sensible a las necesidades, a las demandas de los trabajadores. ¿Cómo ve estos resultados de la legislación laboral peruana? No, efectivamente, yo concuerdo con lo que han dicho Lalo y Lucho en el sentido de que tenemos una pequeña élite protegida y tenemos un grupo enorme de trabajadores, entre 3/4 y 4/5 de los trabajadores que no tienen ninguna protección. Lo paradójico es que en un gobierno que habla en nombre del pueblo, estamos todavía enfocados en ese 20% que ya tiene protección, que ya tiene derechos, y tratamos de darles más y más beneficios, ¿no? Y estamos completamente tenemos completamente olvidados al grueso de los trabajadores que están en el sector informal, ¿no? Entonces, hay una clara ceguera de parte del gobierno sobre dónde deberían estar los énfasis de política, más allá de las políticas específicas, cuál debe ser el foco, qué resultado queremos de la política laboral, ¿no? Bueno, yo quiero comentar nomás, repito, sin ser yo el experto en la materia, sí observo, ¿no es verdad? Repito, el régimen laboral agrario, que es flexible y que es peruano, ha generado formalidad. Y la Ley General del Trabajo, que es supuestamente en favor del trabajador, ha generado informalidad. El resultado absolutamente contrario, no deseado. La pregunta es si tenemos en el Perú una norma laboral que ha funcionado, y peor aún, es la ley que se quieren tirar abajo. ¿Por qué no extender? Yo comentaba el otro día que la discusión que tenemos con respecto al salario mínimo, digamos, ilustra un poco esto que tú mencionas, ¿no? O sea,
tomamos las decisiones con respecto a al mercado laboral, pero no estamos mirando, digamos, las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, oye, si yo mirase las consecuencias de lo que fue el impacto en términos de generar trabajo formal, con todo el paquete de derechos que mencionaba Lucho, ¿no? Esto no es un bono que te lo doy hoy día y el próximo mes, no, este es ingresos para ti, tu familia, para, ¿cómo se llama?, para los siguientes años, ¿no? Entonces, uno diría, oye, hay que hacer más de esto, Claro. ¿no? No hacerlo Claro, más chiquito, hay que hacerlo, hay que extenderlo a, no sé, a otro sector más, a acuicultura, a algún otro sector o pensar Perdona incluso... la interrupción, yo digo a todos los O a sectores. todos. ¿Por qué? Porque no hay sector sin estacionalidad, No. quizás solo la minería y la banca, pero el turismo es estacional, ¿no es cierto? No. Fiestas patrias y Pero eso es lo que no la hacemos, pues, pesca es Fernando, porque- estacional. Todo es, Ah. el comercio es estacional, las ventas navideñas, las Así ventas es, escolares, así es. todo es estacional, entonces debería haber la flexibilidad laboral. Pero, como te digo, cuando tú ves la discusión que tenemos alrededor del salario mínimo, es una discusión de, oye, si lo subo a 1.000 o lo subo a 1.050, si no, oye, si cuál fue el efecto Sí. de haberlo subido la última vez que lo subimos, si fue un efecto que terminó de repente golpeando a quienes no queremos. No Claro. queremos golpear a los jóvenes que les cuesta entrar al mercado formal, no queremos golpear a las MIPES, ¿no? ¿Lo hemos mirado? No lo hemos mirado, Claro. ¿no? Entonces seguimos tomando decisiones en este tema que impacta directo en la vida de las familias en el Perú, sin preocuparnos de la evidencia. O sea, Miguel, que ahora es el más académico acá de la mesa, es digamos, el que debería estar más, digamos, solicitado por el ministerio para decir, bueno, qué cosa se hace y qué cosa no se hace, ¿no? Qué cosa funcionó y qué cosa funcionó correctamente. Claro. Yo quisiera cambiar el turno, pero a Miguel, ¿cómo se puede desde el Consejo Nacional del Trabajo comunicar estas cosas que son tan evidentes, tan de sentido común? Supongo que las hacen, ¿no? Pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los representantes de los trabajadores? Sí, efectivamente, el problema del Consejo Nacional de Trabajo, que digamos, el concepto es bueno, el concepto que haya una mesa donde dialoguen las partes involucradas en la problemática es un concepto excelente. Claro. El tema es quiénes se sientan en esa mesa, ¿no? Entonces, tienes representantes de ese 20% del que Claro, hablamos, ¿no? claro. El resto están afuera. Claro. ¿No? Entonces, claro, dialogamos en torno a los temas que le preocupan a ese 20%, Claro. empleadores y trabajadores. Claro. Y cuando ha habido un diálogo franco, como en la discusión del proyecto de ley general del trabajo, hay acuerdos, ¿no? El 90% del articulado de esa ley fue acordado, tuvo consenso. A través del diálogo, muchos temas muy difíciles, pero se llegó. Siempre van a haber algunos temas donde el acuerdo es muy complejo, ¿no? Y ahí, digamos, el Estado tiene un rol para orientar esa discusión y para ver si es importante tomar medidas de cualquier manera, considerando las posiciones de las partes, ¿no? Entonces, si queremos que efectivamente el Consejo Nacional del Trabajo atienda a ese 80%, hay que repensar la estructura de participación en el Consejo Nacional de Trabajo, Y ¿no? claramente no están representados. No están. No están. Entonces, Pero ¿y cómo esa se es la realidad. puede invitar? ¿A quién se llama cuando hay que traer la voz del informal? Bueno, ahí vamos a un problema más grande del Perú, que es representatividad en general, ¿no? claro. O sea, hay una fuerte desconfianza a todos los mecanismos de representatividad. Claro. Los políticos no nos representan, nuestras autoridades municipales, regionales, la población no se identifica con ellos. Entonces ahí hay un tema bien serio como nación, Claro. ¿no? Claro. Yo recuerdo de la universidad en los años 78, 80, para que descubran la edad que tengo, pero en Estados Unidos, en la escuela de graduados de Wharton, nada menos, estudiábamos el caso de Corea. Corea en ese entonces era pues el famoso tigre asiático que salía con una fuerza como ahora es Singapur y estos otros países exitosos. Y recuerdo que estudiábamos la exoneración tributaria, impuesto a la renta por 20 años a todo lo que sea inversiones en tecnología. Y lo que priorizaban
el Estado coreano en ese entonces era el trabajo, la promoción del empleo. O sea, sacrificaban la tributación para generar empleo, sabiendo que además el empleo a su vez genera tributación también, ¿no? Entonces, aquí lo que yo veo es un afán recaudador, ¿no? Obsesivo, y por supuesto en desmedro del mercado, en este caso del mercado laboral también, ¿no? Y sin mirada de largo plazo, ¿no? Sin mirada de largo plazo. Pero ¿cómo se puede promover la formalización del empleo dado que hemos fracasado estrepitosamente en materia laboral a nivel nacional? A mí me ha tocado, Fernando, en las últimas semanas, meses, experimentar con el Consejo Nacional de Trabajo. De hecho, estoy participando en él en varias de las reuniones y me he encontrado con algunas cosas que son que tienen mucho potencial, ¿no? Esto lo voy a tratar de vincular con la idea de flexibilidad que tú mencionaste hace un rato y para no dejarla sin respuesta, ¿no? Porque flexibilidad termina siendo entendida en nuestro país como una forma de reducción de derechos. Exacto. Cuando en realidad la flexibilidad está más centrada en la forma de regular. Lo que pasa es que en nuestro país la regulación siempre ha sido estatal, en materia laboral. Entonces, o el Estado regula a favor de A o regula a favor de B y siempre vas a tener un desencuentro. Cuando en verdad lo que se debería hacer es encontrar mecanismos de regulación distintos, como pueden ser, por ejemplo, los mecanismos participativos, en donde Estado, trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo para sacar una normativa que puede tener visión de largo plazo. Entonces, una fórmula como esta debería funcionar. ¿Por qué no está funcionando hoy? Yo creo que en este caso principalmente porque el Estado no está apostando por esto. La norma que ha salido sobre tercerización, la norma que ha salido sobre remuneración mínima vital e incluso la iniciativa de regulación del Código de Trabajo son normas e iniciativas que no han pasado por el Consejo Nacional de Trabajo. De hecho, ha sido necesario que los empleadores le exijan al Estado que por lo menos el Código de Trabajo se discute en el seno del Consejo, a pesar de que la ministra se había comprometido normativamente a eso. Y en los otros dos casos porque simplemente no quiso. Entonces, se deja de lado un mecanismo que a mí me parece que es clave y que puede permitir recuperar cierto nivel de institucionalidad, ¿no? En nuestro país la crisis tiene también mucho que ver con eso. O sea, las instituciones hoy casi no tienen relevancia. Claro. Y se minan de esa manera, ¿no? Claro. ¿En qué está el Código del Trabajo? Lucho es el que sabe, porque él es el que está viviendo ¿en qué está? En carne propia. Sí, se ha prepublicado el 13 de abril el proyecto, que es un proyecto que tiene cerca de 490 artículos, de los cuales... Pero el espíritu es consolidar toda la normatividad. Eso fue lo que declararon. Eso fue lo que declararon en el Ministerio, pero lo que en la práctica se ha hecho es agregar normas nuevas, modificar muchos de los consensos a los que se refería Miguel hace un momento, y sí consolidar algunas cosas que no tienen mayor inconveniente, pero una norma como esa que busca regular todo el sistema de relaciones de trabajo necesita diálogo, pues, ¿no? Porque finalmente es un producto que va a normar en largo plazo, entonces no puede ser solamente la visión del Ministerio de Trabajo, que no necesariamente coincide con la de los trabajadores, ¿ah? Bueno, estamos en problemas. Estamos en serios problemas, porque hace poquito yo escuchaba una intervención de algunos trabajadores en una actividad que se hizo con el Congreso de la República y estaban, por ejemplo, en desacuerdo con el hecho de que los sindicatos se formaran con solamente 10 personas. Claro, le tienen miedo a la atomización sindical, porque imagínate lo que significa un sindicato de esta naturaleza en una empresa de 10.000 personas. Claro. ¿No? Como tener pues miles de sindicatos sin negociar frenéticamente, ¿no? O esquizofrénicamente, ni siquiera frenéticamente. ¿Y cómo es el cronograma del Código de Trabajo? ¿Hay un plazo? Te ríes, porque lo que ha hecho el Ministerio es prepublicar la norma por 21 días para esperar que toda la sociedad comente. Justamente los empleadores lo que le han emplazado a la ministra, le han dicho, conceda usted intervención al Consejo, para que el Consejo lo discute en un periodo razonable. Eso es algo que se tiene que discutir. Son 400 y pico páginas. Claro que 400 artículos. 400 artículos. Entonces, saca de tu cuenta cuántas páginas son, ¿no? Es una Biblia. Ya, pero tenemos que transmitir el mensaje de la población más y complementado con el comentario de los especialistas que esto va a ser un fracaso. O sea, va a informalizar aún más. Así como está planteado, o sea, no solamente el procedimiento, sino el contenido. El contenido es malísimo, ¿no? El contenido es muy malo y no privilegia a quien tendría que privilegiar, ¿no? A quien quisiéramos que efectivamente pase a un empleo más protegido, mejor remunerado,
¿no?, que permita la mayor creación de empresas, que estas empresas crezcan, ¿no?, se fortalezcan, exporten, ¿no?, compitan. Claro. Nada de eso está en la mira de este código, ¿no? Bueno, Miguel, habíamos quedado que lo del Código del Trabajo se está deformando, ¿no? Yo había leído de un espíritu de consolidar las normas que me parecía una buena idea, pero resulta que está saliendo un monstruo de eso con muchísimos artículos, una norma con 400 artículos ya de nacimiento, murió, en mi opinión, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para transmitir este fracaso anunciado, esta muerte anunciada de... Bueno, un paso sería devolver el anteproyecto al Consejo Nacional de Trabajo y como ha pedido una de las partes, que se le dé plazo suficiente para que haya una discusión sustantiva ahí, ¿no? Y si efectivamente se quiere un código laboral, se necesita un esfuerzo mayor para juntar todas las normas que ahora están dispersas y que sin duda suman más de los 490 artículos que ya tiene esta norma, para efectivamente tener una cosa unificada, ¿no? Y donde seguramente también hay mucha grasa por cortar, ¿no? La última vez que conté estábamos por las 2000 páginas de regulación laboral. O sea, alguien en su sano juicio puede pensar que un empresario conoce esas 2000 páginas. Imposible, claro. y las cumple en su empresa. Claro. Eso no es viable, ¿no? Entonces necesitamos un esfuerzo de simplificación también, ¿no? Entonces todas estas aristas que les estamos encontrando a tener una norma que efectivamente sea un avance tienen que ser consideradas en los plazos para tener una norma que efectivamente tengamos chance de verla dar frutos, ¿no? Y el otro tema es que se ignora completamente el contexto de la situación presente del empleo. El empleo en las empresas más productivas, en empresas de más de 50 trabajadores, ha caído 15% con relación al periodo prepandemia. Ese difícilmente se va a recuperar si lo que estamos aprobando son normas que más bien castigan el empleo formal, lo hacen más oneroso, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que urgentemente pensar cuáles son sus prioridades de gobierno, ¿no? Entonces, una primera prioridad, si la prioridad es mejores condiciones de trabajo, mejores remuneraciones para los trabajadores, entonces hay que cuidar el empleo ahí donde tiene mejor calidad. Claro. Y estamos haciendo exactamente lo opuesto, claro, a eso. Bueno, y una de las medidas que va a propiciar mayor informalidad es la prohibición de la tercerización laboral. Lucho, tú eres experto en la materia. ¿Qué ves tú con esta pretensión de eliminar los services? El service se ha vuelto una mala palabra, cuando en realidad puede ser una estupenda palabra cuando se trata de un servicio de tercero, especializado, eficiente, competitivo y todo lo demás. Sí, creo que en realidad la prohibición tiene que ver con las contratas, más que los services. Los services, tal y como están concebidos en nuestro sistema, son las empresas que proveen mano de obra para que sea dirigida por el cliente. Ese supuesto no ha sido tocado por la norma. El que ha sido tocado en realidad es el de las contratas, es el outsourcing o la tercerización, que ha sido prohibida. Es decir, se ha prohibido la actividad nuclear desempeñada por la empresa principal. Hasta antes de este decreto supremo, de este reglamento, y eso había sido confirmado por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema, era posible la tercerización de cualquier actividad empresarial. Lo que este reglamento ha hecho inconstitucional e ilegalmente es señalar que se puede tercerizar cualquier actividad, excepto aquellas que sean nucleares o esenciales para la empresa. Eso, desde el punto de vista constitucional, limita la libertad de empresa, limita la libertad contractual, genera una inseguridad y una imprecisión tremenda porque ni siquiera se define con claridad qué cosa es lo nuclear. Por lo cual la inseguridad jurídica se convierte pues, en uno de los principales problemas. Pero yo creo que, y probablemente de esto tanto Lalo como Miguel sepan más, pero desde el punto de vista regulatorio, la decisión normativa es pésima, ¿no? Porque finalmente
el Ministerio de Trabajo hace una suerte de diagnóstico diciendo hay mucho fraude en la utilización de los servicios o de las empresas de tercerización y hay además mucha desigualdad en materia remunerativa. Por lo tanto, prohíbo la tercerización. Esto es casi, ¿no? Como que de pronto tú digas, en Lima el tráfico es un caos. Entonces, para solucionarlo voy a prohibir que todos los autos particulares salgan, no circulen, ¿no? Claro. Es casi lo mismo. Claro. Es un problema de, digamos, cooptación, eliminación, limitación de libertades esenciales. Claro. Entonces, cualquier ciudadano puede decir, mañana van a prohibir, como de hecho ocurrió hace poco, voy a dejar en mi casa. Claro. Porque el Estado no hace ninguna distinción cuando se trata de limitación de libertades. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, me parece que la técnica utilizada es pésima. Desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas es peor. Y probablemente ustedes tengan una respuesta. Sí. En el ámbito económico debe ser todavía fatal. Que es apunta lo que decía hace un ratito Miguel, ¿no? O sea, ese grupo de empresas que son las que te producen la mayor parte de tu PBI, la que te producen los empleos de calidad, a ese le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer la vida imposible. De pronto va a venir el fiscalizador y va a decir, no, estás incumpliendo la norma porque lo que tú entiendes por núcleo de la empresa es diferente a lo que yo entiendo. Entonces, está, sanción, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa termina pasando? Ese 15% que mencionaba Miguel de caída del empleo formal adecuado, ya no va a ser 15, va a ser 20, 25, ¿no? Y entonces estamos caminando para atrás, o sea, no tiene sentido la norma, ¿no? Sobre todo porque de otra forma, ¿no? Si tú quieres evitar que haya fraude, fiscaliza más. Claro. O cárgale al empleador de repente un poquito más de estrés para fiscalizar o controlar a quién contrata. Pero no prohibirlo. Pero no lo prohíbas. Pero además eso se ha convertido en la costumbre de este gobierno en el tema laboral, ¿no? Hay incumplimiento de las normas, entonces cambiemos las normas. Sí, claro. Y no es para nada claro que las nuevas normas son más sencillas de cumplir que las anteriores. Normalmente es lo contrario. Claro. Bueno, me queda claro que tenemos que crear un mecanismo de presión, de comunicación, porque estamos en un diálogo de sordos. Mira, yo te digo sinceramente, yo creo que buena parte del problema está en este tema de cómo está la conformación del Consejo, ¿no? Porque de alguna manera esa voz de ese 80% no se escucha, ¿no? Entonces no la tiene nadie, ¿no? Entonces esa urgencia de esas personas por encontrar mejores trabajos, nadie la pone. Si el gobierno de turno no la quiere asumir, que a veces lo ha hecho, ¿no? Que a veces ha querido asumir ese rol, poco, pero a veces lo ha hecho. Esto queda entre los trabajadores que ya ocupan esa posición y las empresas que están ahí. Entonces, el resto queda como si estuviésemos legislando para un pedacito del país. No tiene pues mucho sentido, ¿no? Claro. El Instituto Peruano de Economía calcula el índice de competitividad regional todos los años. Y lo digo porque es motivo de orgullo para los iqueños. Ica ostenta el primer lugar, primero en empleo, pero muy interesante en empleo adecuado. Ellos tienen un indicador que se llama empleo adecuado. La verdad es que no sé exactamente cómo lo definen. Sin embargo, Ica es número 1. Ica tiene empleo más adecuado que Lima, que Arequipa, que Trujillo, etc. Y nuevamente, se tiran contra el régimen. Y eso es la agricultura, pues Ica es mucho más sesgada a la agricultura que otras regiones, ¿no? Entonces, nuevamente, habiendo evidencias, ¿no?, de que la flexibilidad laboral formalizó y generó más empleo adecuado, y lo que no hemos conversado en esta mesa hasta ahora es que generó mayores remuneraciones también, ¿no? La flexibilidad laboral genera mayores remuneraciones y eso tampoco se dice. Es que, digamos, en esta discusión de medio de sordos que a veces tenemos con los gobiernos, no terminan de entender que para la empresa es un problema tener una altísima rotación. Claro. Nosotros no queremos, claro. Yo como empresario, yo no quiero tener un empleado nuevo cada mes. Claro. O sea, yo quiero un empleado que primero que esté capacitado, segundo, que vaya aprendiendo, que tenga voluntad de aprender, que lo pueda capacitar y que se quede conmigo y que me haga la empresa más productiva. ¿Por qué no voy a querer pagarle más a esa persona?
no tiene sentido para el empresario tener una altísima rotación de su Yo creo que es el problema de haber satanizado el concepto empresa, ¿no? La empresa es mala, acaparadora, Sí. Evasora de impuestos, abusiva. Sí. Y no hay nada bueno en la empresa, ¿no? Cuando la empresa son también sus trabajadores y las familias de los trabajadores y sus proveedores y los trabajadores de los proveedores y todo este enjambre extraordinario que se forma atrás de la inversión, ¿no? Para Es como que se generación. quisiera olvidar que que en la generación de riqueza tiene un papel verdaderamente protagónico la actividad privada y sobre Claro, todo la empresa, ¿no? claro. Y conceptos como el que tú dices, empresa, se satanizan. Se sataniza también el concepto de flexibilidad. Claro, claro. Y tú mencionabas, ¿no? Hace un rato, ICA alcanzó niveles altísimos de empleo adecuado. Adecuado. Antes de eso alcanzó niveles altísimos de empleo, a punto Pleno que empleo, pleno pleno empleo. empleo, claro. ICA, Trujillo, toda la actividad, Claro. y todo eso está asociado a la actividad Claro. agroindustrial. Claro. Y tuvo que ver con el concepto de flexibilidad. Y Por tú lo cual, sabes que lo digo porque yo lo he vivido, hablando con los trabajadores, la gran mayoría son pues migrantes que Sí, sí, vienen de la sierra, claro. estupendos jóvenes, muchas mujeres, muy trabajadores, muy talentosos, y yo le decía, ¿y cómo te sientes? Yo vengo acá, hago mi platita y regreso a Huancavelica. Y van y vienen, no es una migración permanente, No. ¿no? Como era antes, No. sino van y vienen con mucha frecuencia entre Huancavelica, Ayacucho, Ica, y realmente trabajan y se sienten bien, ¿no? Entonces, reconocer eso, Yo, qué yo te difícil. diría que, rescatando un punto que hace Lucho de este tema de flexibilidad, ¿no? O sea, la pandemia, si te pones a mirar en ese segmento de empresas que hablamos de ese 20%, nos ha generado, digamos, un cambio brutal, ¿no? Claro. O sea, ¿quién iba a pensar hace 2 años que tú podías tener a toda la empresa trabajando fuera de la empresa? Imposible, Claro. ¿no? O sea, ¿qué mayor flexibilidad hemos tenido que Claro. tener para seguir produciendo, seguir atendiendo a los clientes, en nuestro caso, a pesar de que no hay ni una sola persona trabajando en su sitio, Claro, digamos, ¿no? claro. En lo que antes le llamamos su sitio. Y yo, ¿No? si me permiten una cosa muy cortita, esto es bien interesante porque incluso esta reforma laboral que se está haciendo con el Código de Trabajo es una reforma que está íntimamente asociada al concepto de centro de trabajo, Sí, pues. Sí. ¿no? Es más, Solo trabajas en una empresa, todas las sí. categorías que tú conoces del derecho del trabajo están asociadas a eso. A eso. La estabilidad en el empleo es en el centro de trabajo. Sí. El Estamos horario en de el trabajo es siglo el del centro de 18. trabajo. La hora extra es... Y hoy día, luego de la pandemia, mucha gente está trabajando fuera del centro de trabajo. Claro. Y el régimen laboral que pretendes aplicarle, que es el que se está buscando reformar, es uno que está enfocado en el centro de trabajo cuando ese centro de trabajo, no te diré que va a desaparecer, Claro. pero va a cambiar de manera sustancial. Entonces el mundo, desde el punto de vista normativo laboral, va a ser otro. Claro. Claro. Y vamos a seguir no aplicando hemos las recetas dejado de antiguas. ser No, lo no. productivo que No. éramos Claro. por estar en ese Tal cual. régimen súper flexible. Y el ¿no? pleno empleo en ICA se ha logrado en favor de jóvenes migrantes que trabajan en más de una empresa. No tiene sí, claro. sentido Ajá. quedarse en una empresa para No, podar eso. la uva y termina la poda y no tener nada que hacer. Se van a otras y trabajan en varias empresas. Bueno, explicarle eso a los políticos me resultó imposible. Eso le parece ofensivo, le parece mal, cuando eso fue lo que generó el pleno empleo y el empleo más adecuado del país. Y el en ICA. trabajo remoto también ha generado eso. Ahora los Claro. chicos, o sea, muchos de los muchachos que hoy día trabajan, bueno, digo, los jóvenes, ¿no? Que están Claro. hoy día empleados, lo hacen para varias empresas a la vez. Claro. E incluso algunas afuera, Claro. estando acá. Claro. Claro. ¿No? Entonces, Claro, tienes al programador que trabaja para 2 empresas acá y una empresa Claro. afuera. ¿No? Bueno, ahí hay un gran desafío, comunicar enorme. estas cosas. Y es salud, no puedo dejar de mencionar, y lo digo por experiencia propia también. En la agricultura el aporte patronal era más bajo del empleador, ¿no? Era 4%. Y se hizo todo un mundo y que había que aportar más, ¿no? Como el régimen común. Sin embargo, muchos de los trabajadores del campo no usan los servicios de salud. Porque son estos migrantes que van y vienen y las citas pues se demoran mucho Claro. y todo se atendía en clínicas privadas. A mí me parece que salud
también es un promotor de la informalidad. Y salía de los propios trabajadores, oye, no me descuentes, no quiero formalidad porque no quiero que me descuentes mi aporte. Además los retiran del CIS. Y los retiran del CIS, que es Una lo vez peor. que empiezan a aportar a salud, los retiran del CIS y en realidad el CIS es la única ventana de atención que tienen, que es efectiva. Van ese día y ese día los atienden, bien o mal los atienden. Eso tiene que ver con lo que te decía, ¿no? De que la forma de acceder a la protección social es a través del contrato de trabajo, que es el que te hace aportar. Y ya sé que actúe de salud, ¿no? Entonces, ese esquema hay que repensarlo, ¿no? Y finalmente lo que el trabajador quiere es dame servicio de salud. Claro. No me interesa si yo lo pagué, lo financié aportando acá, aquí o allá. Sí. Yo quiero poder atenderme aquí, allá o acá. Claro. ¿No? Entonces, esa parte que tiene que trabajar de integración del sistema de salud para beneficio, pensando en el trabajador, que no es el que está 8 horas sentado en su centro de trabajo, ¿no? Sino que está en cualquier lado, no lo hacemos, ¿no? Entonces hacemos la cosa, hacemos la legislación como si estuviésemos hablando de un No, en salud, para estar cubierto uno tenía que tener un periodo previo de aportaciones, cuando así no es la naturaleza del trabajo en el campo, ¿no? Exactamente. Entonces realmente están en otra, ¿no? El Estado está mal. Yo sí creo que el poder tener un seguro de salud, ¿no? Laboral en cualquier EPS sería, ¿no es cierto? O sea, en realidad, digamos, la cosa que yo siento que tenemos que procurar es que las normas laborales tienen que tener sentido con respecto a nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad lo que nos dice es que la gente un día tiene una chamba formal, un día tiene en esta empresa, otro día tiene en esta otra empresa, otro día está independiente, ¿no? Entonces tenemos que darle una solución que sea suficientemente flexible para que él siempre pueda atenderse, ¿no? Entonces, no es al revés, no es que el trabajador tiene que ser el flexible, son los sistemas, el sistema de salud, el sistema de protección social en general, el que tiene que ser flexible para esa realidad laboral nuestra. No la vamos a cambiar ni en 10 años, ¿no? No, realmente. Y como dijo Lucho, este es un tema enorme, ¿no? El tema de cómo organizamos un sistema de protección social que aspire a tener cobertura universal y por lo tanto no dependa de dónde trabajo yo. Todos los peruanos, por ser ciudadanos, por tener un DNI, deberían tener derecho al acceso a esa seguridad social. Durante la campaña ese tema se discutía. Entró un gobierno y en nombre del pueblo esa idea se tiró al traste. Es incomprensible. Otra paradoja. Pero ya viene su constitución que supuestamente le va a poner en el papel que tienen derecho a eso, ¿no? Anda a ver si se lo va a dar, ¿no? O sea, bueno, yo creo que realmente hablando de lo que se ve, le está saliendo el tiro por la culata, ¿no? Al gobierno supuestamente. Pero es una tarea nacional, o sea, digamos, más allá de la suerte del gobierno, sigue siendo un pendiente nacional, ¿no? Entonces, seguimos, y lo decía Lucho más temprano, o sea, es este gobierno, pero también son los anteriores, ¿no? O sea, no hemos logrado resolver ese tema como país y lo tenemos ahí aguantado, ¿no? Bueno, yo critico mucho la pasividad de la ciudadanía frente a este maltrato grosero, ¿no? Grosero del país. El país maltrata pues a los jóvenes, ¿no? Al no facilitarles la seguridad de salud, por ejemplo, ¿no? Los maltrata al hacer difícil la formalización del empleo. Entonces, ¿cómo hacer para que desde la ciudadanía, que es el sector maltratado, llegar con mucho más firmeza ante los decisores, ante los que hacen política? Porque realmente, ya me queda claro, si dejamos a los políticos libres, como es el caso, pasa lo que está pasando en materia laboral, ¿no? Nos van a dar un nuevo código de trabajo de ahora 4.000 páginas para ese emprendedor que quiere buscárselas en la vida, ¿no? Yo creo que bueno, pero yo creo que el asunto va un poquito más allá y tiene que ver quizás con la ausencia del Estado, ¿no? Este concepto de Estado ausente en el mundo rural, en el mundo andino,
yo creo que ha migrado también a la capital, ¿no? Y ese fenómeno que tú acabas de mencionar, yo no soy político ni politólogo, pero me gusta pensar en el tema y sí creo que la sensación de indiferencia o de pasividad que a ti te ha llamado la atención puede tener su explicación en este casi convencimiento de que el Estado va a estar ausente, ¿no? Y el problema de esto es que no se toma ninguna decisión ni se toman iniciativas, ¿no? Entonces la población no las tiene. Y los políticos lo que hacen probablemente es especular con esto. Y yo lo que he sentido, por lo menos en los últimos meses, es que todo este ambiente de polarización que nos tocó vivir durante la campaña electoral y qué sé yo, ha encontrado en el mundo laboral, que es en el que yo me muevo, un campo fértil porque, claro, las relaciones laborales también son de oposición, ¿no? Sin duda. ¿No? Y no digo que son polarizadas por definición, pero sí son de oposición. Claro. Y claro, eso es muy, muy afín a la polarización. Y claro, cuando tú tienes ese escenario y le agregas un ingrediente de polarización, la cosa pues prende y finalmente te lleva a una inacción total. Entonces yo sí creo que hay que buscar al CNT o plantearnos iniciativas de conversación, de construcción y de generación de diálogo, porque este diálogo que tenemos aquí es un diálogo que ha concluido un diagnóstico en el que todos estamos de acuerdo. Claro. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. ¿No? Yo creo que ahí hay que dar un paso, todos, ¿no? Bueno, ya que entramos a la fase final de la tertulia, que ha sido muy interesante saber que hay peruanos que conocen en detalle, ¿no?, cómo se debe normar y cómo se debe simplificar. Yo siempre me he propuesto ya parar el diagnóstico, que es evidente, y plantear soluciones. Yo realmente he llegado a desconfiar mucho de la política nuestra, ¿no? Yo conozco regímenes laborales en otros países del mundo donde la gente con flexibilidad tiene muy buenas condiciones, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos, ¿no?, siendo un país enorme, uno va a Estados Unidos hoy día, se busca empleo en todos lados, en camioneros, en restaurantes, en tiendas. Qué envidia, ¿no? Qué envidia siente uno de ver que hay un país que acoge a todo el que quiera trabajar y con flexibilidad laboral le otorga condiciones muy, muy atractivas, ¿no? Vamos a tener que inventar, yo no sé si va a tener que ser la academia, las instituciones como GRADE, pero yo sí creo que los gremios empresariales, los gremios laborales, pero los informales, hay que ver la manera de que puedan opinar en este sentido, porque realmente ellos son los grandes perdedores, ¿no? Sin duda, y la verdad que no hemos conseguido tener una voz de ellos, ¿no? Y al final creo que las urgencias del momento siempre han llamado a soluciones que no resuelven el tema, ¿no? Entonces ha sido, ¿no?, un poco lo que vemos en transporte, ¿no? En lugar de arreglar el tema de transporte, terminamos, digamos, complicándonos más, ¿no? Entonces, y no damos, digamos, la talla en esa solución, ¿no? Entonces yo no sé si hoy o en algún momento en el Consejo ha habido una discusión de qué más hacemos, ¿no?, en esta lógica. En las últimas reuniones no, porque todavía no se ponen de acuerdo para generar una agenda de diálogo, lo que significa que los temas centrales no se han podido abordar, ¿no? Y respecto de esta inclinación por la regulación, yo te diría que quizás la solución está en encontrar normas sencillas, ¿no? Esta frase que tenía Epstein de reglas simples para un mundo mejor, yo la convertiría en reglas simples para problemas complejos, ¿no? Claro. Porque una regla simple tiene la ventaja de que es fácil de comprender y es fácil de cumplir, ¿no? Entonces nosotros nos llenamos pues de códigos, de reglas complicadísimas, y al final el grado de efectividad es tan bajo que la protección desaparece, ¿no? Entonces creo que hay un problema de repensamiento del cómo hacer las cosas que valdría la pena comenzar a hacerlo, porque ya llevamos mucho tiempo en esto y los resultados no han sido buenos. A mí me impresionó mucho la experiencia dramática que vivimos los peruanos con la llamada ley Pulpín, ¿no? La ley Pulpín. La ley Pulpín era una ley que a mí me parecía muy sensata, que era hacer fácil la contratación de jóvenes,
Sin embargo, se hizo una narrativa, como se dice ahora, satanizando la ley Pulpín, y hubo unas manifestaciones de protesta muy crueles, muy violentas. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú recuerdas eso, Miguel? Sí, yo recuerdo porque en ese momento el ministro era Alonso Segura, y Alonso Segura nos reunió a un conjunto de expertos, y una de las recomendaciones, entre tantas otras que discutimos ahí, que podría avanzarse sin dificultad, que no le veíamos complicación, era precisamente esta. Estábamos completamente equivocados, ¿no? Pero hubo una mala fe de alguien, ¿no? De confundir a la juventud, porque la juventud protestó en contra de una ley que supuestamente los iba a favorecer. Sí, es difícil identificar un solo grupo. En general a los sindicatos no les gustaba esta norma, ¿no? ¿Por qué? En general los sindicatos son extraños en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, a ellos no les gustan los programas de capacitación para jóvenes. Bueno, pues es evidente. En serio. No. Pero, o sea, ¿te das cuenta? Ahí es como los maestros que no les gusta la evaluación. Pero partamos de los números. O sea, tú cuando ves los números en la estadística laboral, ¿quién es el grupo etario con peor participación en empleo formal? Los jóvenes. Los jóvenes. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué? Obviamente corresponde a alguna decisión de política que busque ayudarlos a incorporarse, ya sea que tengas un salario mínimo menor como en otros lados porque tienes 18, 19 o 20 años, o alguna de estas medidas que buscaban eso. No, o sea, lamentablemente, acá los cuatro podemos decir lo mismo, lamentablemente no todo el mundo va a ser joven todo el tiempo, ¿no? Es simplemente ayudarte en tu transición al mercado formal. Además, ¿quién de nosotros no ha empezado así, ¿no? Cachueleándose? Exactamente. Haciendo... Ahora, esto de acá, yo creo, disculpa que interrumpa, Fernando, yo tengo en eso una visión más política que científica, ¿no? Pero creo que esta norma iba a ser la demostración perfecta de que la flexibilización podía ayudar a formalizar. Exactamente. Esto no tenía pierde, salvo que lo bombardees políticamente. Y fue, digamos, desde la perspectiva del bombardeo, fue un caso exitoso de uso de redes sociales, porque todo el barullo se armó en redes sociales, y el número de personas que estuvieron involucradas como participantes de las redes sociales no superó los 30.000. Sin embargo, en las redes sociales el ruido se magnifica, ¿no? Es como la sensación térmica, ¿no? La temperatura es de 10 grados, pero sientes como 15. Acá fue así, y finalmente hubo rechazo, y el Congreso no insistió en la norma, ¿no? Pero yo creo que, y es más, si uno miraba la norma se daba cuenta que no solamente no había ningún desmedro para las personas, sino que solamente había beneficios porque estaban en cero, ¿no? Entonces, todo sumaba, ¿no? Sí. Todo sumaba, bueno, así es, pues, ¿no? Entonces va a haber que darle a iniciativas de ese tipo un mejor manejo político en el futuro, ¿no? Eso es clave, ¿no? Porque en este caso, si tú miras la gente que se movilizó, eran estudiantes universitarios, sobre todo. O sea, los que se iban a beneficiar. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que tenemos la obligación moral de recordarles a los que ya no son, pues, ¿no? Porque ya dejaron de serlo, pero a los universitarios de ahora, ¿no? De que existe una posibilidad normativa que puede favorecer el inicio de la carrera laboral de los jóvenes a través de la flexibilidad, y que ellos defiendan a la vez eso, porque realmente yo veo el futuro muy oscuro para los jóvenes, ¿no? Con estos códigos laborales que ustedes me dicen que van a complicar más las cosas, ¿no? Sí, y esa es la puerta de entrada a la formalidad para muchos jóvenes. Y no hablo de universitarios, que mal que bien pueden terminar en un trabajo formal. Los que no tienen carrera universitaria, ¿por qué no? Esa es la única manera de entrar al mundo formal. Entonces, si no tienen esa primera experiencia en una empresa formal, nunca la van a tener. Y están ya en la senda de la informalidad para siempre. Y tú ves los ingresos de esas personas, ¿no? Ese que no pudo entrar a la formalidad y que se queda permanentemente en la informalidad. ¿Qué sueldo mínimo? Nada, ¿no? Está ahí como si estuviese muerto, flat, totalmente en un ingreso por debajo del mínimo. Ya para ir terminando, el otro fenómeno que yo observo fuera del país, esto que se llama empleo juvenil. A mí me parece atroz la idea de que alguien explote a una criatura. Sin embargo, yo veo
en Estados Unidos, literalmente niños, ¿no? Cachueleándose en los restaurantes con todas las de la ley. Y es una cosa más educativa, más formativa, de ayudar, ¿no? Y aprender a lo que es el empleo sin tener la mayoría de edad. Pero aquí se sataniza, y por supuesto nadie quiere ninguna explotación de ningún niño, ¿no? Pero uno quiere educar a la niñez también en lo que es el empleo y lo que significa... Bueno, de eso también se encarga el código, ¿no? Porque desaparece la figura de los practicantes, ¿no? Lo vuelve empleados, ¿no? Con lo cual nadie va a querer tener un practicante. El planteamiento de que el régimen aplicable para los aprendices es laboral, ¿no? Cuando en verdad la esencia de esto es el aprendizaje, y no el trabajo. Claro. Sí, bueno, entonces, al final terminas haciendo que nadie tenga un solo practicante. Ahí va a haber un problema bien serio, porque muchas universidades o institutos tecnológicos exigen práctica. Claro. Entonces, si las empresas dicen, no, yo no te puedo contratar, graduarse. Sí. Así de sencillo. No, cada vez más claro. Acá hemos tocado varios temas, ¿no? De salud, regionalización y demás. Y yo creo que tenemos que empoderar a la ciudadanía. Realmente la clase política, con excepciones como siempre, ha fracasado. Ha fracasado. La regionalización, en términos generales, ha fracasado. La municipalización ha fracasado. Yo sí creo que vamos a tener que crear un mecanismo de poder ciudadano, inteligente, sensato, que evite que nuestros políticos hagan este tipo de barbaridades, ¿no? No sabía que se va casi a limitar no solo la tercerización, sino ahora las prácticas, ¿no? Sí. Bueno, eso está en el proyecto. Bueno, en el proyecto está eso, ¿no? Pero esas son... Ojalá que haya discusión como para que eventualmente pues se pueda modificar esa visión, que es un error, ¿no? Qué horror. En fin, cerramos. ¿Algún comentario finalísimo? Yo creo que para mí la lección de esto es hay que dar normas con los pies en la realidad, hay que evaluar las cosas que se hacen y aprender de eso, ¿no? Tenemos un problema del tamaño de un elefante, ¿no? Entonces es absurdo que no lo queramos ver. Pero hacer oídos sordos pues a la demagogia, a la politiquería, ¿no? Así es. ¿Algún comentario finalísimo? Sí, bueno, primero ha sido gratísimo conversar con ustedes, gracias por la invitación, Fernando. Las dos ideas que se me vienen a la cabeza luego de una conversación de ese tipo son, uy, cuánta depresión y cuánta preocupación, ¿no? Pero solamente una invocación para que no nos dejemos llevar por que más bien le pongamos mucho entusiasmo, ¿no? Porque creo que hoy más que nunca hay mucho por hacer, ¿no? Sí, yo creo que nunca es muy tarde para enmendar, y yo creo que el gobierno está a tiempo para fijarse objetivos sensatos y discutir con la ciudadanía, con los grupos organizados, el tipo de normas que van a permitir efectivamente mejorar el bienestar de la clase trabajadora, ¿no? Que ciertamente no son las que vemos hasta ahora, ¿no? Bueno, mil gracias, Eduardo, Luis, Miguel. Hemos tocado un tema que denota un fracaso nacional, un fracaso. Entonces, hacer más de lo mismo no es un buen consejo. Yo sí creo que tienen que escuchar a los que saben. Me parece que este programa va a constituirse en un mensaje muy profesional, muy interesante, y veamos de escuchar a los informales y a los jóvenes, ¿no? A quienes más estamos maltratando. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Gracias por el gusto de compartir la mesa con ustedes.